Hola amigos de la oscuridad y bienvenidos una semana más a nuestro gabinete del claroscuro. Nueva York en los años 70 era una ciudad bastante oscura, sucia y peligrosa, y la sensación de malestar y de inseguridad se acrecentó con unos asesinatos que no tenían mucho sentido, que parecían totalmente al azar y que sembraron el terror a lo largo y ancho de la Gran Manzana. Hoy os voy a contar la historia de David Berkowitz, el hijo de Sam. Los 12 meses comprendidos entre julio de 1976 y julio de 1977 fueron una sucesión de días y noches sombríos, oscurecidos por la sombra de un asesino sin rostro que estaba disparando de forma más o menos random en distintas zonas del área metropolitana de la ciudad de Nueva York. El primer ataque tuvo lugar en el barrio del Bronx, más concretamente en Pelham Bay. Era más o menos la 1:10 de la madrugada del 29 de julio, cuando Donna Loria, de 18 años, y Jody Valenti, de 19, charlaban en el coche de Jody tras una noche de diversión en la New Rochelle Discotheque. Cuando dieron por terminada la noche, Jody se despide de su amiga, abre la puerta y al salir se encuentra con que un hombre se acerca corriendo hacia ellas. Sin saber muy bien cómo reaccionar a esto, la joven se quedó paralizada delante del coche y no pudo más que preguntarse en alto: ¿pero esto qué es? Antes de que el hombre se le acercase todavía más, se agachase, apoyase su codo en la rodilla y apuntándola con una pistola, le disparase. Donna no tuvo ni una oportunidad, recibió un disparo que la mató en el acto, pero Jody, sin embargo, fue disparada en el muslo y vivió para contarlo. No había reconocido a su agresor, pero creyó ver un hombre de unos 30 años, de aproximadamente 1,70 m de altura, de unos 90 kilos de peso y de piel clara. Dijo que su pelo era oscuro y rizado y que lo llevaba cortado en un estilo mod. Al ser interrogado, su padre dijo que había visto a un hombre de idénticas características salir de un coche amarillo que había estado aparcado cerca de la escena del crimen. 3 meses más tarde habría un nuevo ataque, esta vez en el barrio de Queens, en una zona residencial relativamente aislada en Flushing, en los alrededores del Parque Bowen. Carl Denaro y Rosemary Keenan se encontraban en el coche de Rosemary charlando cuando de repente las ventanillas del coche estallaron a su alrededor. Sin saber lo que había ocurrido, pero con un gran pico de adrenalina, Rosemary encendió el coche, aceleró y se alejó de la escena. En este caso, por suerte, los dos sobrevivieron. Rosemary solo con arañazos de los cristales rotos a su alrededor y Carl con una placa de metal para reemplazar parte de su cráneo. Ninguno vio a su asaltante. En realidad, ninguno era consciente de lo que les había ocurrido hasta bastante más tarde cuando hablaron con la policía. Dana DeMasi y Joan Lomino también saldrían con vida del ataque que sufrieron el 27 de noviembre. Un hombre desconocido se les acercó para pedir direcciones mientras ellas charlaban animadamente en el porche de Lomino y, casi sin darles tiempo a reaccionar, sacó un revólver y les disparó a ambas. Dana recibió un disparo en el cuello que no revestía mayor importancia, pero Joan fue disparada por la espalda y a consecuencia de esto quedó parapléjica. Las siguientes dianas de este asesino sin rostro fueron Diane Freund y su prometido John Dial, que fueron atacados el 30 de enero a las 12:40 de la noche, cuando se disponían a ir a un baile. Estaban muy animados, se encontraban ya en el coche para ir al baile justo después de ver la película Rocky, y para ellos la noche no había hecho más que empezar. Sin embargo, las inesperadas balas que cayeron sobre ellos le iban a poner fin prematuramente, tanto a la noche como a la vida de Christine, que moriría pocas horas más tarde en el hospital. John, sin embargo, sufriría simplemente heridas superficiales. Es en este momento cuando la policía empieza a sospechar que todos estos ataques son producto del mismo criminal. Esta suposición se debía principalmente al modus operandi. En todos los casos se encontraron restos de munición del calibre 44 y en todos los escenarios hasta este momento una de las víctimas había sido una mujer joven, de pelo largo, moreno y ondulado. Con esta información provista por la policía, la prensa ya tenía el alias perfecto para el criminal. A partir de este momento iba a ser conocido como el asesino del calibre 44. Sin tener en realidad mucho por donde tirar, la policía, con vistas a empezar una línea concreta de investigación, decidieron intentar utilizar la ayuda del público. Se repartieron carteles por toda la ciudad con los retratos robot, tanto del hombre de pelo oscuro, rizado y de corte mod, que había sido visto en la escena de Loria y Valenti, y del hombre visto en Lomino y DeMasi,
que era en este caso un hombre rubio. Como digo, la investigación de momento no tenía suficiente información para cerrar ninguna posible vía, así que no podían descartar que estos ataques fuesen producto de más de una persona y no solo un asesino en serie. Siendo los retratos robot de los dos individuos que se habían visto en las escenas tan diferentes, no podían descartar y no descartaban en este momento que se tratase de un grupo. Poco más de un mes después del tiroteo en el que moriría Christine Freund, concretamente el 8 de marzo, la joven Virginia Koskerichian recibiría un disparo en la cara mientras volvía a casa desde la escuela. Cuando se encontró de frente con el hombre que le apuntaba con una pistola, su reacción fue llevarse a la cara los libros que llevaba en la mano para protegerse. Pero por desgracia, este escudo improvisado no consiguió salvarle la vida y murió no muy lejos de donde había sido disparada Christine Freund, que era vecina de Virginia, a solo una manzana de distancia. Ahora, tras el asesinato de Virginia Koskerichian, la policía se veía en la necesidad de dar una rueda de prensa. En las calles se palpaba el miedo y la inseguridad. Las mujeres no querían salir solas, especialmente de noche, y aquellas con el cabello oscuro y ondulado se estaban pensando seriamente cambiar de look para no llamar la atención del asesino del calibre 44. Pero no solo eran mujeres las que habían sido disparadas, todo el mundo estaba en alerta y todo el mundo temía tanto por su seguridad como por la de los suyos. Así que, mientras las discotecas se vaciaban y las peluquerías se ocupaban con tintes y tijeretazos, la policía tenía que dar señales de que estaba avanzando de alguna manera en la investigación para calmar el ambiente. Así que el 10 de marzo se dio una rueda de prensa conjunta entre oficiales de la New York Police Department junto con el alcalde de Nueva York, Abraham Beame, que declararon que habían podido determinar qué arma era la que había sido utilizada en los casos de Freund y Koskerichian. Había sido, según sus cálculos, el mismo arma en los dos casos, un revólver Bulldog de 44 milímetros. Sin embargo, esta información dada en la rueda de prensa no había sido mucho más que una maniobra de distracción para calmar un poco los ánimos, ya que no tenían pruebas concluyentes de que esta información fuese 100% cierta. Las pruebas de balística empleadas no habían sido concluyentes, pero esto solo lo sabían ellos y no se hizo público hasta bastante tiempo más tarde. Mientras tanto, el asesino del calibre 44 seguía suelto y causando daño. Sus próximas víctimas caerían el 17 de abril a las 3 de la madrugada y sus nombres serían Alexander Esan y Valentina Suriani. Igual que en varios de los casos anteriores, la pareja se encontraba en el interior del coche que pertenecía al hermano de Alexander, en una vía de acceso a la avenida Hutchinson Park del Bronx, cuando alguien se acercó y les disparó 4 veces. Valentina fue alcanzada solo una vez, que resultó fatal, y Alexander fue disparado 2 veces en la cabeza y murió horas más tarde en el hospital sin haber sido capaz de describir a su agresor. En este caso, la policía también declaró que el arma había sido la misma que en los casos anteriores, reforzando aún más la teoría del asesino en serie. Es más, había un dato que relacionaba estos casos y esta era la zona general donde se habían llevado a cabo los asesinatos. Tanto Laura Valenti como Koskerichian como Esan Suriani habían tenido lugar a muy pocas manzanas unos de los otros. Sin embargo, el caso de Esan Suriani había llegado con una novedad que lo diferenciaba del resto. El asesino había dejado una carta en la escena del crimen escrita de su puño y letra, dirigida a Joseph Borelli, capitán del Departamento de Policía de Nueva York. La carta decía lo siguiente: «Me duele profundamente que me llames odiador de mujeres. No lo soy. Pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy un pequeño mocoso. Cuando el padre Sam se emborracha se vuelve malo. Golpea a su familia. A veces me ata a la parte trasera de la casa. Otras veces me encierra en el garaje. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata», ordena el padre Sam. Detrás de nuestra casa descansan algunas, en su mayoría jóvenes, violadas y masacradas. Les drenaron la sangre, ahora son solo huesos. Papá Sam también me mantiene encerrado en el ático. No puedo salir, pero miro por la ventana del ático y veo pasar el mundo. Me siento como un forastero. Estoy en una longitud de onda diferente a la de todos los demás, programado para matar. Sin embargo, para detenerme debes matarme. Atención a todos los policías. Dispárenme primero, disparen a matar o si no, apártense de mi camino o morirán. Papá Sam ya es viejo, necesita sangre para preservar su juventud.
Ha tenido demasiados ataques al corazón, demasiados infartos. Uf, duele, hijo mío. Extraño a mi linda princesa sobre todo. Está descansando en nuestra casa de damas, pero la veré pronto. Soy el monstruo, Belcebú, el niño gordinflón, el Behemoth gordinflón. Amo cazar, merodeando por las calles en busca de caza limpia, carne sabrosa. Las chicas de Queens son las más guapas de todas. Debe ser el agua que beben. Vivo para la caza, mi vida. Sangre para papá, señor Borrelli. Señor, no quiero matar más. No, señor, no más. Pero debo honrar a mi padre. Quiero hacerle el amor al mundo. Amo a la gente. No pertenezco a la tierra. Devuélveme a los yahoos, a la gente de Queens, los amo. Y quiero desearles a todos una feliz Pascua de Resurrección. Que Dios los bendiga en esta vida y en la próxima, y por ahora les digo adiós y buenas noches. Policía, déjenme que les persiga con estas palabras. Volveré enseguida para ser interpretado como bang, 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 suyo en el asesinato, firmado señor monstruo. En este escrito, redactado casi exclusivamente en mayúsculas con muy pocas minúsculas, aparece por primera vez el alias Son of Sam, el hijo de Sam, por el que se le conocería de ahora en adelante gracias a la prensa, que pudo publicar parte de las cartas que habían sido reducidas por la policía para no interferir en la investigación. El asesino hablaba de su determinación para continuar con su cometido. Y además desafiaba a la policía, estando completamente seguro de que no podrían atraparlo. De esa carta, sin embargo, no se extrajeron más que suposiciones que al fin y al cabo no llevarían a ningún lado, como el hecho de que el sospechoso quizás fuese familiar con el inglés escocés de Estados Unidos, por la forma en la que se expresó y escribió un trozo concreto de la carta, más que nada, y que posiblemente fuese un hombre resentido con una enfermera morena, ya que en su carta mencionaba demasiados infartos, además de que dos de sus víctimas estaban de alguna manera relacionadas con la enfermería. Pero, como digo, estas eran especulaciones con muy pocos cimientos para sustentarlas, más o menos igual que el perfil psicológico que se estableció a partir de la carta. Este perfil se hizo público el 26 de mayo de 1977 y presentaba a un sospechoso neurótico y posiblemente con brotes de esquizofrenia paranoide, que muy probablemente le hiciesen creerse la víctima de una posesión demoníaca. El 30 de mayo de 1977, Jimmy Breslin, un periodista del Daily News, llega a su oficina, se hace un café y se dispone a leer el correo, entre el cual se encuentra con esto. Hola desde las cunetas de la ciudad de Nueva York, que están llenas de estiércol de perro, vómito, vino rancio, orina y sangre. Hola desde las alcantarillas de la ciudad de Nueva York, que se tragan estos manjares cuando son arrastrados por los camiones barrenderos. Hola desde las grietas en las aceras de la ciudad de Nueva York y de las hormigas que habitan en estas grietas y se alimentan de la sangre seca de los muertos que se han asentado en las grietas. JB, te estoy enviando estas líneas para hacerte saber que aprecio tu interés en estos recientes y horrendos asesinatos del calibre 44. También quiero decirte que leo tu columna a diario y la encuentro bastante informativa. Dime, Jim, ¿qué tendréis para el 29 de julio? Puedes olvidarte de mí si quieres, porque no me importa la publicidad. Sin embargo, no debes olvidar a Donna Lauria y tampoco puedes dejar que la gente la olvide. Ella era una chica muy, muy dulce, pero Sam es un muchacho sediento y no me dejará dejar de matar hasta que se llene de sangre. Señor Breslin, no crea que porque hace un tiempo que no tiene noticias mías me he ido a dormir. No, más bien todavía estoy aquí, como un espíritu que vaga por la noche, sediento, hambriento, que pocas veces se para a descansar, ansioso por complacer a Sam. Amo mi trabajo. Ahora el vacío se ha llenado, o tal vez me dejarán boquiabiertos los policías con humeantes calibres 38. Sea como sea, si tengo la suerte de conocerte, te contaré todo sobre Sam si quieres y te lo presentaré también. Su nombre es Sam el Terrible. Sin saber lo que depara el futuro, me despediré y nos veré en el próximo trabajo. Recuerde a la señora Lauria. Gracias. En su sangre y de la cuneta la creación de Sam, calibre 44. Aquí hay algunos nombres para ayudarte. Envíelos al inspector para que los utilice el NCIC. El Duque de la Muerte, el malvado Rey Wicker, los 22 discípulos del infierno,
John Wittis, violador y sofocador de niñas. Postdata. Por favor, informe a todos los detectives trabajando en el asesinato para quedarse. Postdata. JB, por favor, informe a todos los detectives que trabajan en el caso que les deseo la mejor de las suertes. Sigan cavando, conduzcan, piensen en positivo, salgan de sus traseros, golpeen ataúdes, etc. Después de mi captura, prometo comprarles a todos los chicos que trabajan en el caso un nuevo par de zapatos si puedo conseguir el dinero. Firmado, el hijo de Sam. El que aseguraba ser el asesino del calibre 44, el hijo de Sam, había franqueado la carta esa misma mañana en Englewood, Nueva Jersey, y se había tomado la molestia de escribir en el sobre a máquina, perfectamente alineadas, 4 frases. Estas eran sangre y familia, oscuridad y muerte, absoluta depravación y calibre 44. La carta en sí estaba mucho más pulida que la anterior, su lenguaje era mucho más sofisticado y la presentación estaba mucho más cuidada. Tanto es así que la policía sospechó que detrás de ella había alguien con conocimientos de caligrafía, imprenta o incluso diseño gráfico. Se pensó en un artista de cómic por el tipo de letra que se había empleado para escribirla, y se consultó al personal de la editorial DC Comics por si la reconocían de alguna manera. Sin embargo, el detalle más importante de esta carta era el peligro que se entreveía en la amenaza velada que se escondía en la pregunta ¿qué habrá para vosotros el 29 de julio? Ese día, el 29 de julio, era una fecha posiblemente especial para el asesino del calibre 44, ya que era el aniversario de su primer tiroteo. Y por supuesto, a nadie se le escapaba esta sutil amenaza en la carta del asesino. Una semana más tarde, esta carta, reducida por seguridad, se publicaría en el New York Daily News con una misiva de Breslin que le pedía al hijo de Sam que se entregase. El periódico se vendió como churros y la policía recibió numerosas llamadas y posibles pistas de ciudadanos que querían ayudar con la investigación, que pensaban que eran capaces de interpretar trozos concretos oscuros de la carta y que en todos los casos apuntaron en direcciones que resultarían absolutamente inútiles para la investigación. Mientras tanto, el pánico en las calles seguía en ascenso. Según él mismo había dado a entender, el hijo de Sam iba a volver a atacar el 29 de julio. Pero incluso antes de que llegara la fecha, él volvería a atacar. Y el día 26 disparó a Sal Lupo y Jody Plácido, poco después de que saliesen de la discoteca Bayside de Queens a eso de las 3 de la mañana. Una vez más, se encontraban sentados en su coche aparcado cuando les dispararon. Lupo fue herido en el hombro y Plácido en la sien, el hombro y la nuca, pero milagrosamente ambos sobrevivieron al ataque. Ellos no consiguieron ver a su agresor, pero hubo testigos que sí, y describieron a un hombre de pelo oscuro vestido con un chándal huyendo de la zona del crimen. Otro testigo lo vio huir en un coche del que recordaba parcialmente la matrícula. Este ataque se tomó como la antesala de lo que iba a venir el día 29, solo 3 días más tarde. La policía quería estar preparada, así que colocaron controles estratégicos dentro del área de acción del hijo de Sam, dentro de las zonas de Queens y del Bronx. Pero el asesino no hizo acto de presencia durante su aniversario. Lo haría 2 días más tarde, y esta vez en el barrio de Brooklyn. Stacy Moskowitz y Robert Violante iban a ser las últimas víctimas del hijo de Sam. Estaban aparcados en su coche bajo una farola en el barrio de Bath Beach, disfrutando de su primera cita juntos, cuando alguien les disparó a través de la ventanilla del copiloto. Los dos fueron alcanzados en la cabeza. Violante perdió un ojo pero sobrevivió, pero Moskowitz no tuvo tanta suerte y murió a causa de las heridas de los disparos. Ella sería especial por 2 motivos. Primero, porque fue la primera y única víctima rubia del asesino del calibre 44 y porque sería la última. Porque al asesino del calibre 44, al hijo de Sam, le quedaban los días contados. Cecilia Davis era una vecina en la zona del crimen de Moskowitz y Violante y mientras paseaba a su perro se encontró con un hombre sospechoso. Ella pensó que era alguien que iba a recoger su coche, pero le resultó sospechoso porque llevaba algo oscuro en la mano y porque la miró de una forma curiosa. El encuentro la inquietó demasiado, así que, sin pensarlo, corrió al interior de su casa y desde allí escuchó los 4 disparos que matarían a Moskowitz y dejarían a Violante secuelas de por vida. Cecilia Davis tardó 4 días en dar parte a la policía de lo que le había ocurrido y cuando lo hizo, la policía fue capaz de investigar
bastantes coches que estaban aparcados en la zona gracias a los tickets de la hora que habían sido puestos poco antes del crimen. Y así es como llegaron al Ford Galaxy amarillo de 4 puertas, propiedad de David Berkowitz. El detective James Justice se puso inmediatamente en contacto con el departamento de policía de Yonkers el 9 de agosto, ya que Yonkers era el lugar donde vivía Berkowitz, para solicitar que se lo detuviese y se lo llevase a comisaría para interrogarlo. La policía de Yonkers no se extrañó con esta solicitud, ya que Berkowitz no era un extraño para ellos. Sospechaban que podía ser el culpable de otros crímenes extraños sucedidos en la zona, algunos de los cuales además se hacía mención en las cartas que el hijo de Sam había enviado. Con esta información se enviaron agentes a inspeccionar el coche de Berkowitz, que encontraron aparcado delante de su apartamento en el número 35 de Pine Street, en Yonkers. Al acercarse al vehículo pudieron ver a simple vista una pistola en el asiento de atrás, así que sin más dilación abrieron el coche y se encontraron una bolsa de papel con munición en su interior, mapas de las escenas del crimen y una carta amenaza al inspector Timothy Dowd de la Brigada Especial Omega. Salió de su casa a las 10 de la noche, se dirigió a su coche y un segundo después de meterse dentro estaba siendo apuntado en la sien por los policías que lo esperaban. A su lado vieron una bolsa de papel con una pistola Bulldog del calibre 44 y al verse acorralado, Berkowitz les dijo: «Bueno, me habéis pillado». Al preguntarle al detective quién era él, a quién habían pillado, él dijo: «Habéis pillado a Sam, David Berkowitz». Sam. David Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 bajo el nombre de Richard David Falco en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Antes de que él naciese, su madre, Betty, había estado casada con un hombre llamado Tony Falco, que tras 4 años de relación la abandonó para irse con otra mujer. Tras este abandono, Betty empezó una relación con un hombre diferente en 1950. Este hombre se llamaba Joseph Klineman y tras 3 años de relación, ella se quedó embarazada del que sería David Richard Falco. Pocos días después de dar a luz, su madre, sin embargo, abandonó al pequeño David. Se dice que fue por presiones de su pareja, que no quería tener nada que ver con el niño y no quería, bajo ningún contexto, que llevase su apellido. El niño fue dado en adopción y acogido por la familia Berkowitz, formada por Pearl y Nathan, una pareja residente en el Bronx. Era una pareja judío-americana y tenían un modesto negocio de venta. Inmediatamente tras la adopción decidieron mantener los nombres de pila de David, pero darle su propio apellido. Quien lo conoció de pequeño dijo que había sido un niño relativamente problemático, consentido y con tendencia al mal comportamiento. Desde una temprana edad empezó a mostrar bastante interés en crear fuegos, por ejemplo. Sus padres adoptivos lo llevaron a ver a un psicoterapeuta, pero sus problemas de comportamiento seguían manteniéndose y eso le causó problemas relativamente graves en el colegio. La situación no iba a ser fácil para David Berkowitz en los años siguientes, ya que su madre adoptiva murió de cáncer cuando él tenía 14 años y la segunda mujer de su padre adoptivo no iba a ser santo de su devoción, con lo cual la situación familiar en la casa se hizo bastante tensa. En el 71, cuando tenía 17 años, se unió a la Armada de Estados Unidos y fue despedido con honores en junio de 1974. Cuando dejó la Armada, decidió que tenía que buscar a su madre biológica y la encontró. Ella de buen grado le contó la historia de su vida y él en realidad no se tomó nada bien que todas las figuras paternas de su vida hubiesen sido tan evasivas y frías con él. Se dice que este encuentro de Berkowitz con su historia pudo haber sido la primera crisis vital del joven David y que esto de alguna manera podría haber resquebrajado su sentido de identidad. La relación con su madre biológica poco a poco se fue desvaneciendo, pero sin embargo se mantuvo en contacto con su medio hermana llamada Roslyn. Tuvo varios trabajos a lo largo de su vida hasta su detención, nada remarcable, y cuando fue detenido trabajaba en una estación de correos. Tras su arresto, Berkowitz no tardó en confesar todos los crímenes y desde el primer momento dijo que tenía la intención de declararse culpable de todos los cargos. Durante la investigación, conocida por el detective John Keenan, dijo que quien lo había empujado a matar había sido el perro de su vecino, Sam Carr. Harvey, como se llamaba el perro, estaba poseído por un demonio de cientos de años que le ordenaba matar gente. En este punto, y con una confesión en la mano,
Había que asegurarse de la salud mental de Berkowitz, de su estado psicológico, para ver si era capaz de presentarse al juicio. Se determinó que sí, que era competente para presentarse ante el jurado, rechazó la posibilidad de declararse inocente por motivos psicológicos y se declaró culpable de todos los cargos en su declaración del 8 de mayo de 1978 ante el juez. Sin embargo, el día previsto para leer el veredicto no iba a llegar sin sorpresas. Y es que Berkowitz intentó saltar por la ventana del 7º piso donde se encontraba la sala de vistas y cuando se le impidió, gritó «Stacy», refiriéndose a Stacy Moskowitz. Stacy era una zorra, la mataría de nuevo, los mataría a todos de nuevo. Esta puesta en escena trajo consigo lo que previsiblemente buscaba Berkowitz, que era una nueva revisión psiquiátrica, y una vez más se le declaró competente para presentarse ante el juez. Así que el 12 de junio de 1978 fue condenado a una cadena perpetua por cada uno de los asesinatos, con la posibilidad de revisión tras 25 años. Condenas que habría de cumplir consecutivamente. El tiempo que Berkowitz lleva en el sistema penitenciario ha sido un ir y venir de instituciones, tanto psiquiátricas como correccionales, cárceles. En uno de estos lugares casi pierde la vida, ya que otro de los presos intentó degollarlo y le dejó una cicatriz en el cuello que necesitó 50 puntos de sutura. Sin embargo, él mismo vio este ataque como una bendición, como un castigo bien merecido, dijo. Quizás como consecuencia de su experiencia en la cárcel, o quizás por la mera reflexión y limpieza de conciencia, en 1987 se convirtió en siervo de la Iglesia Evangélica. Se convirtió, según él, tras leer el Salmo 34:6 de una Biblia que le prestó otro convicto. A partir de este momento ya no quería ser conocido como el hijo de Sam. Ahora iba a ser el hijo de la esperanza. El arresto, acusación y final encarcelamiento de Berkowitz había puesto punto y final al sufrimiento y la paranoia que se vivía en la ciudad de Nueva York. Pero aún quedaban dudas en la mente de algunos investigadores sobre si Berkowitz había dicho la verdad acerca de si él había actuado solo o no, como había dicho. Este fue el caso, por ejemplo, del periodista de investigación Maury Terry, que se obsesionó hasta la médula con el caso del hijo de Sam y dedicó lo que le quedaba de vida a sacar a la luz lo que él pensaba que era la verdad. Desde el mismo momento del arresto de David Berkowitz, a él había cosas que no le encajaban. Para él la versión oficial no tenía demasiado sentido por algunos motivos. Los retratos robot, por ejemplo, ¿cómo podía ser que fuesen tan diferentes si era la misma persona? ¿Indicaba esto que quizás no había actuado solo? Además, ¿por qué las víctimas parecían no tener ningún tipo de conexión más que la zona geográfica donde se habían llevado a cabo los asesinatos? Para Terry, estos puntos señalaban más a un grupo de individuos que a un solo atacante. Pero para la policía no había evidencias de que Berkowitz no hubiese actuado solo, como él mismo decía, y no veían la necesidad ni la evidencia que justificase seguir investigando este tema. Así que Terry lo hizo por su cuenta. Las extrañas muertes de Sam Carr, el vecino de Berkowitz, dueño del perro que en teoría le obligaba a matar, y uno de sus hijos, eran para Maury Terry una señal de que estos quizás estaban más involucrados de lo que podía parecer. Empezó a desarrollar la teoría, también aupado un poco por Berkowitz con las cartas que le enviaba desde la cárcel, de que las muertes habían sido en realidad asesinatos rituales, llevados a cabo por el propio Berkowitz y otros miembros de una secta, un grupo satánico llamado The Children, los niños. Al parecer, Berkowitz y los dos hijos de Sam, los de verdad, pasaron bastante tiempo juntos en el Untormeyer Park, un lugar bastante conocido en la zona por realizarse rituales satánicos allí. Tirando del hilo, encontró una relación entre la secta The Children y otra secta llamada The Process, el proceso, que también se había dicho que tenía alguna relación con los crímenes o con la ideología de Charles Manson. Tras años de investigación y pura obsesión en el caso, Terry escribió un libro llamado The Ultimate Evil, The Search of the Sons of Sam, en el cual se teorizó con la relación entre la actividad de estos grupos satánicos y los asesinatos del hijo de Sam. Para él, esto corroboraba su hipótesis de los múltiples asesinos, que muy probablemente matarían como ritual, y Berkowitz apoyaba esta hipótesis desde la cárcel con sus cartas. Fue incluso más allá. Aseguró que los grupos satánicos, los rituales satánicos, estaban en auge en Estados Unidos, basándose principalmente
en lo que Berkowitz le decía en la correspondencia que intercambiaban. A raíz de la publicación del libro, Terry se convirtió en carne de televisión y su obsesión por el caso le robó su familia, su salud y al final también su vida, ya que murió en 2015. David Berkowitz sigue a día de hoy en la cárcel cumpliendo sus 6 cadenas perpetuas y no se espera que salga en ningún futuro próximo de la cárcel. Bueno, y esta es nuestra historia de hoy. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el caso del hijo de Sam? ¿Creéis que Berkowitz actuó por su cuenta o que en realidad formaba parte de un grupo satánico? ¿Utilizó David Berkowitz a Maury Terry quizás para intentar absolverse a sí mismo de lo que había hecho, utilizando la teoría que el investigador había de alguna manera creado? Y nada, muchas gracias por quedaros hasta el final, si os habéis quedado hasta el final, y espero veros muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.